Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias por estar con nosotros acompañándonos en este nuevo día. No olvides nuestro grupo de conexión. Todas las semanas nos reunimos de manera virtual para aprender la palabra de Dios. Si aún no tienes el tuyo, te invitamos para que formes parte de uno. No olvides enviarnos tus peticiones y estaremos orando e intercediendo por ti. Gracias por tu generosidad. Ahora es muy fácil ofrendar y diezmar en línea. Lo puedes hacer a través de nuestro sitio web o a través de la aplicación Zelle o PayPal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y recuerda que puedes compartir con todos tus amigos y contactos nuestros mensajes. Jesús te ama. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Estas cajitas que miles de niños reciben, no solamente les crea expectativa de sorpresa de qué hay allí, sino también de recibir el mejor regalo y la mejor sorpresa, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de enseñarle el amor a un niño tangiblemente es porque ese es el idioma que ellos hablan. Yo veo el potencial que esto tiene para miles de niños que van a ser los siguientes predicadores, pastores en sus idiomas. Llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra fue el llamado que nos dejó el mismo Jesús. Esa es la gran comisión, ir por todas las naciones. Operation Christmas Child es realmente algo que nació del corazón de Dios. Créanme que estas cajitas cambian vidas, traen sonrisas. Qué bonito es que por medio de lo que esta organización hace, podemos alcanzar a esos niños. Por una cajita como esta. Estas cajitas es una buena oportunidad para llevar el mensaje, la gran comisión, lo que el Señor dice en su palabra, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Queremos invitarte para que puedas ser parte de Operation Christmas Child, llevando el mensaje del amor de Jesús a los confines de la tierra. Te invito a que formes parte de esta operación, Operation Christmas Child. Con esta cajita cambiarás la vida de un niño. Es bien importante que seamos partes de Operation Christmas Child. Familias, iglesia, esta es una oportunidad para llevar el mensaje de Jesús. Es una manera de servir, también creo que podemos involucrarnos. Sean agentes de cambio en el mundo entero. Mientras estás llenando estas cajitas, ora por ese niño, ora por esa niña. Tú no sabes lo que el poder de Dios puede hacer sobre alguien que tal vez nunca vas a conocer, pero Jesús sí los conoce. Tú eres las manos de Jesús aquí en la tierra. Tú eres su voz aquí en la tierra. Te invito a ser parte de esta obra tan maravillosa de expresar el amor de Jesús. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Es un enorme privilegio estar este día aquí en la casa del Señor y llevando este mensaje para cada uno de ustedes. Quiero agradecerles por tener esa
valentía de congregarse en línea. El hecho de que no estemos esta noche en casa, es decir, en el templo, no quiere decir que Dios no está ahí, y no quiere decir que no somos iglesia. Así que yo te felicito por tener esa determinación de poder dar tiempo para poder escuchar la palabra del Señor y estar juntos desde acá. Quiero agradecer a aquellos que gracias por tu ofrenda, por tu diezmo, por tu apoyo, por tu oración a la iglesia, por tu bendición también al ministerio que se está llevando a cabo dentro de la iglesia El Redentor. Gracias por todo lo que hacemos, y Dios tiene grandes cosas y maravillosas de recompensas para nuestra vida. También quiero invitarte para que no te quedes este próximo domingo. Estamos en casa de Dios a las 11 de la mañana. Invito a un amigo para que venga y estemos juntos para poder alabar, bendecir al Señor y aprender de la palabra, que es lo importante que tenemos aquí, que es aprovechar el momento de alimentarnos con la palabra del Señor. Y esta noche yo quisiera compartir con cada uno de ustedes una conferencia que se llama Jehová Jireh, es decir, Dios mi proveedor. Dios es mi proveedor. Y está en Génesis capítulo 22, versos 6 al 8. Te voy a dar tiempo para que busques tu Biblia. Génesis capítulo 22, versos 6 al 8. Los que tienen teléfono o tienen Biblia en sus teléfonos, porque todos tienen teléfono, y puedes buscarlo ahí. Y dice Génesis 22, 6 al 8. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el juego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el juego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice la palabra. Jehová Jireh. Por primera vez se menciona en este capítulo 22 uno de los nombres que Dios tiene, porque hay miles de nombres, y puedo decir infinitamente nombres de Dios, aunque Dios se conoce con un solo nombre. Pero para que haya comprensión, para que haya más revelación de lo que Él es, por eso Dios ha provisto también revelarnos diferentes nombres de Él para que lo entendamos. Y aquí aparece por primera vez la palabra proveedor, que en hebreo es Jireh, y es decir, Jehová Jireh. Y Abraham iba, todos sabemos esta historia, iba a sacrificar a su hijo porque Dios le había pedido que lo sacrificara. Quería probar a Abraham hasta dónde Abraham amaba a Dios, hasta dónde Abraham estaba dispuesto a ofrecer a Dios. No cuánto iba a recibir de Dios también, sino cuánto ofrecería Abraham. Y esta es una de las pruebas fuertes en cuanto a nuestra vida espiritual también, porque muchas veces nosotros queremos de Él todo, pero algunas veces Dios nos prueba para ver cuánto estamos dispuestos a dar por Él, o cuánto de lo que Él mismo nos ha dado estamos dispuestos a compartirlo. Pero aquí aparece que Abraham, cuando llega a ese lugar y su hijo le hace la pregunta, el joven Isaac, que tiene unos 12 años más o menos, tenía este jovencito cuando Abraham lo lleva para sacrificarlo así como Dios lo había pedido, y le dice: Padre mío, aquí tenemos el juego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham utiliza esa palabra: Jehová proveerá, o Jehová se proveerá de cordero, dijo Abraham. Y esa palabra Jireh, o proveedor, o provisión, esa palabra quiere decir facilitar lo necesario para un fin.
O sea, Dios es nuestro proveedor y como proveedor Él va a facilitar lo que necesitamos. Lo que estamos necesitando Él lo va a facilitar para nosotros. O podemos deducir que provisión también, o proveer, es dar lo que se necesita para resolver un problema. Y es ahí donde Dios aparece en el momento oportuno, cuando Abraham está en el margen de la prueba, en el margen de la crisis, en el margen de demostrar que ama a Dios, que está dispuesto a entregarlo todo o a esperar milagros de Dios también. Porque más adelante nosotros miramos que en el Nuevo Testamento aparece que dice que Abraham creía que Dios era sumamente poderoso para poder resucitar a su hijo, resucitar a los muertos. Por lo tanto, estaba dispuesto a obedecer en todo lo que Dios estaba diciendo. Pero yo quiero centrarme hoy en esa palabra proveer, o como proveedor. Y Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestra fuente. Dios es la fuente inagotable que nos provee todos los recursos que nosotros necesitamos. Ahora, cuando Dios envió, quiero que veamos esto, cuando Dios envió a Moisés a liberar a Israel de Egipto y los envía al desierto, a que crucen el desierto para ir a la tierra prometida, el pueblo de Israel no conocía a Dios, tampoco conocía el desierto, no sabía nada de las pruebas que venían. Y Dios lo introduce a través del desierto, no solamente para enseñarle carácter y formarlo, sino también demostrarles quién era Él. Y la Biblia dice que llegaron los momentos críticos en la vida de Israel, y estaban tan decepcionados que querían regresarse otra vez a Egipto. Querían mejor ser esclavos en lugar de conocer a Dios, en lugar de experimentar algo nuevo con Dios. Y la escritura dice que Dios envió, en el momento de hambre, envió maná del cielo. Algo increíble, nunca se había visto eso. Y Dios envió maná desde el cielo, y para que comiesen los israelitas. Era un pan, otra versión dice que era pan de nobles, o sea, no era cualquier pan. Aunque los israelitas sintieron fastidio por comer el maná, sin embargo el pan que les dio, dice la escritura, dice el Salmo, que era pan de nobles. Es decir, que solamente los reyes, los príncipes comían ese pan. Y Dios estaba proveyendo a este pueblo en medio del desierto. Eso quiere decir que en medio de las crisis, en medio de las circunstancias adversas en que nos encontremos, Dios es poderoso para proveer. Dios es poderoso para guardar. Y yo quiero decirte, quiero adelantarme a una palabra para ti. El Dios que te sacó del mundo para que vinieras al reino de Dios es el que te va a sostener. El Dios que bendijo ayer es el mismo que te va a bendecir ahora, este día, y te va a bendecir mañana si estamos vivos. O sea, Dios es un Dios que provee siempre. Ahora, había algo que hacer en esta cosa del milagro del maná, que no se guardaba, no se podía guardar. O sea, la comida que venía todos los días, todas las mañanas sobre Israel, sobre el campamento israelita, no se iba a guardar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sería eso? Dios quería, y la razón era porque Él quería enseñarle a Israel a depender de Él, es decir, a depender de Dios, para que Él fuese su proveedor, para que confiaran en Él, para que se dieran cuenta de que Dios, el que los había sacado de tierra de Egipto de esclavitud y los estaba pasando por una crisis, por un desierto, por un valle, era el que los iba a alimentar, era el que los iba a proteger, el que los iba a guardar, el que los iba a ayudar en los momentos más difíciles. Por eso yo quiero animarte esta noche a mantenerte firme creyendo en el Señor. Quizás estás en un valle en este instante, quizás te encuentras en un desierto, quizás estás en una dificultad financiera, un problema familiar, un problema relacional, un problema espiritual. El Dios que te sacó, el Dios que te dijo sígueme, el Dios que te dijo quiero hacerte pescador de hombre, el Dios que te dijo quiero que abandones eso, es el que te va a ayudar aquí en este desierto. En medio de la prueba Dios tiene soluciones para ello, pero tenemos que aprender a depender de Él.
El Señor quería enseñar a Israel, su pueblo, obediencia. Quería enseñarles a confiar en que lo material perece. Él quería enseñarle que las cosas materiales se terminan, que hoy tenemos y probablemente mañana no tenemos. Y les hizo una prueba. Dijo él: nadie va a guardar para mañana. Y hubieron unos que guardaron para el siguiente día. Y dice la escritura que el siguiente día encontraron el maná, lo guardado, estaba lleno de gusanos, estaba podrido, no se podía comer, se había contaminado. Y Dios quería enseñar eso, que no pusiese Israel ni nosotros la confianza en las cosas materiales, porque las cosas materiales perecen, esto se termina. Por eso Dios quería decirles que hoy podemos tener maná, mañana no podemos tener maná, pero si confiamos en Él, pero si creemos en Él como el Todopoderoso, como el proveedor, como el Jehová Jireh, como el Dios que nos bendice, como el Jehová Adonai, el Señor de los señores, como el Jehová Rafa, el Señor que nos sana, el Señor que es todopoderoso, vamos a tener siempre provisión para nuestra vida. Ahora, Dios les está diciendo que Él estaría con ellos en la mañana, en la tarde y todos los días. Pero había que confiar en Él. No sé si has pensado un momento, estos tiempos que estamos cruzando en este instante, un tiempo volátiles, tiempos cambiantes. Pareciera que estamos en el desierto, pareciera que estamos viviendo como los israelitas. Y necesitamos aprender a confiar en el Señor, a creer en Él, a obedecer su palabra, a oírlo a Él, a escucharlo, a confiar en todo lo que Él dijo. Eso es lo que el Señor estaba enseñando. Imagínate cómo la Escritura menciona que dice que la ropa de Israel, la ropa de cada judío, de cada niño israelita, dice que 40 años esa ropa permaneció intacta. Una ropa que prevaleció. Esas fibras de esas telas nunca se debilitaron, permanecieron. El calzado de ellos con que salieron de Egipto dice que nunca se les terminó. Caminaron 40 años en el desierto y dice la Escritura que los pies de ellos no se inflamaron para nada. Eso habla de un Dios que, a pesar de que pasemos por el juego, pasemos por la prueba, pasemos por el desierto, pasemos por la escasez, pasemos por la pobreza, pasemos por el valle de muerte, Él estará siempre con nosotros para fortalecernos. Este es el mensaje del Señor para ti esta noche. Tienes que aprender a oírlo, a confiar en Él. Los israelitas que no confiaron en el Señor guardaron el maná y el siguiente día estaba perdido. Todo el trabajo que hicieron en recoger, en ahorrar este maná para el siguiente día, todo estaba destruido, porque Dios estaba enseñando que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Él. O sea, Él da una palabra y te alimenta. Él da una palabra y te saca de ese conflicto. Él da una palabra y soluciona ese problema. Quiero que recuerdes el concepto de provisión. Facilitar para las necesidades de cualquier problema. Ese es proveedor. Provee para eso. Y hay un pasaje en la palabra, en el Salmo 81, versos 13 al 16, en la Biblia para todo dice: si mi pueblo me escuchara y viviera como yo quiero, yo humillaría a tus enemigos en la derrota y levantaría mi mano para romper sus cabezas. Esa es una gran promesa. Dice, si lo oímos, si lo escuchamos, y si vivimos como Dios quiere que vivamos, y si nos humillamos delante de Él, Él va a hacer que los enemigos sean derrotados, y Él levantaría su mano
y golpearía la cabeza de nuestros enemigos. Y cuando hablamos de enemigos, no solamente estamos hablando de persona, hablamos de virus, hablamos de peste, hablamos de escasez, hablamos de tantas cosas que son enemigos, hablamos de la muerte, también de enfermedades. Él golpearía eso. Si nosotros le oímos, si nosotros vivimos como Él quiere y si nos humillamos delante de Él, Él va a hacer cosas extraordinarias, porque Él es nuestro proveedor. Y mira lo que sigue diciendo: los que odian al Señor se rendirían y serían castigados para siempre. Y aquí hay algo bien importante. Dice: Dios alimentaría a su pueblo con la mejor comida. De la roca les daría toda la miel que quisieran. Wow, esto es extraordinario. Dice que si nosotros confiamos en Él, si lo oímos, si vivimos como Él quiere, Él va a derrotar nuestros enemigos. Y Él dice que nos va a alimentar. Otra versión dice con lo mejor del trigo. Otra versión dice les daría cosechas sobreabundantes. Él dice que promete darnos lo mejor del trigo, pero Él quiere que aprendamos a obedecerle, a creer en Él, que Él es nuestro proveedor, que no es mi inteligencia, no es mi capacidad, no es el sistema, no es el gobierno, no es la época, no es el mes, no es el año, este es el año malo, no, para nada de eso. Es de confiar en el Señor. Dios, escucha bien esto: cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo le escuchamos, cuando decidimos oír su palabra, cuando decidimos obedecerlo a Él y vivir como Él quiere que vivamos, quiero decirte algo: Dios se compromete a proveer todo lo que necesitamos. Esto es grande, esto es maravilloso. Si nosotros lo oímos, si nosotros lo obedecemos, si nosotros vivimos como Él quiere, Dios, Él se compromete en proveernos, en ser nuestro proveedor en todo, en bendecirnos y multiplicarnos. Yo quiero decirte algo: Dios quiere hacer tres cosas en ti. Número uno, quiere proveerte. Dios quiere aumentarte y Dios quiere multiplicarte. Esto es grande. Dios quiere, si lo oímos, si le obedecemos, si le escuchamos, si confiamos en Él, Dios quiere hacer tres cosas. Dios quiere proveerte, es decir, va a facilitar todo lo que tú y yo necesitamos. Como empresa, como iglesia, como familia, como quieras. Dios va a facilitarlo todo a favor de nosotros si lo obedecemos, si lo oímos. Él va a ser nuestro proveedor. Él nos va a aumentar también, porque Dios aumenta. Dios no resta, Dios aumenta. El diablo resta, Dios aumenta. Y tercero, multiplica. Dios multiplica. O sea, Dios va a proveerte. Hay tres cosas si obedecemos. Él va a proveerte, Él te va a aumentar y Él te va a multiplicar si creemos en Él, en el nombre de Jesús. Hay un pasaje en Génesis capítulo 28, verso 18 al 22, y nos narra la escena de la huida de Jacob de su casa hacia una tierra desconocida. Y Jacob va huyendo de su hermano porque tiene persecución de muerte, Jacob. Y mira lo que dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Es decir, Jacob llegó a un paraje, a un lugar, iba de Beerseba hasta Padán Aram, y de pronto se queda en un lugar, le agarró la noche, y ahí dice la escritura, como puede, duerme, coloca, no tiene algo que colocar suave detrás de su cabeza, sino toma una piedra, y en esa piedra él descansa su cabeza. Y todos sabemos, tuvo un sueño esa noche, y esa noche ve, dice la escritura, en ese sueño una escalera tan gigante, una escalera que está puesta desde la tierra hacia el cielo. Y de pronto miraba que ángeles subían y bajaban sobre esa escalera. Estaban subiendo y bajando. Y miró toda la noche ese sueño. Eso estaba hablando que había una comunión entre el cielo y la tierra. Y Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario con este joven fugitivo que estaba huyendo prácticamente de su hermano. Y al amanecer, Jacob dice,
wow, esto es Dios, esto es algo grande. Dice que tuvo temor Jacob cuando despertó. Y entonces dice que tomó una piedra, la piedra que había puesto de cabecera, la tomó y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esta es una palabra profética. Es tan importante en este tiempo, en el tiempo del desierto, en el tiempo de la escasez. Tienes que guardar algo como señal de un pacto, como señal de una promesa, como señal de que Dios va a hacer algo grande sobre ti. Todavía no está, porque no está todavía sobre Jacob. Sencillamente está haciendo algo él espontáneo hacia Dios. Estamos pasando una crisis. Tienes que tener algo como señal. Cuando tus hijos crezcan, si están pequeños, o si eres joven, cuando te cases y tengas hijos, y guardes cosas y digas, así pasamos. Este fue el pacto que hicimos en el 2020, en el 2021, cuando pasamos la crisis, cuando el COVID-19 nos atacó, cuando hubo una enfermedad en el mundo, cuando hubo escasez, cuando nos confinaron, cuando pasamos meses en casa sin salir, cuando no íbamos a divertirnos. Guardamos esto como pacto y el Señor nos bendijo. Y eso fue lo que estaba haciendo Jacob. Y mira lo que dice después. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, esto fue lo que hizo Jacob: si fuere Dios conmigo. Esto es tan importantísimo, esta oración. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. No sé si oraste así en el 2020. Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, mira lo que dice: Jehová será mi Dios. O sea, está haciendo algo extraordinario Jacob. Está haciendo un compromiso. Ya no está papá ni mamá que le pueda orientar. No hay un maestro de escuela dominical, no hay un maestro de universidad que me esté diciendo cómo tengo que orar sobre esto. Pero aquí Jacob está haciendo algo espontáneo que sale de su corazón, de la experiencia de relación con Dios. Y él dice: si Dios me guarda, si Jehová me bendice en este viaje donde voy, si el Señor me diere pan para comer y me diere vestido para vestir. Si ves, solamente está pidiendo que el Señor vaya con él en el viaje. Segundo, que le dé pan para comer. Tercero, que le dé vestido para vestir y que le permita, 4 cosas: regresar en paz a la casa de su padre. Y entonces Jacob dice: entonces Jehová será mi Dios. O sea, si dice, si tú cumples, si tú Dios me das esto, si tú me das estas 4 cosas, si tú me das pan para comer, vestido para vestir, si me va bien en este viaje y si regreso en paz a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Eso es extraordinario. Dios estaba escuchando. Y quiero decirte que Dios escucha lo que hablamos. Dios escucha lo que prometemos. Dios escucha nuestros pactos que hacemos con Él. Y luego dice Jacob, y le añade Jacob a esto, porque nadie le está diciendo nada a Jacob. Y dice: y esta piedra, y toma la piedra, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. En otras palabras, este será mi lugar de encuentro. Esta piedra la llevaré, esta piedra la guardaré, esta piedra me hará recordar que Dios me guardó, que Dios me proveyó, que Dios me vistió, que Dios me bendijo, que Dios me dio pan para comer, que el Señor me cuidó en el viaje y que Dios me hace regresar otra vez a la tierra de mis padres. Y luego dice, añade Jacob: y de todo lo que me dieres. Si tú ves, hay 4 cosas que le pone como condición Jacob en su viaje, en su comida, en el vestido, en regresar en paz. Y luego dice: y de todo lo que me dieres. Si tú ves, no pide él primero una bendición material. Sencillamente él está nada más colocando 4 cosas como marcas, como señales de que Dios anda con él, de que Dios va a encaminarlo, de que Dios va a proveer en medio del desierto,
que Dios va a proveer en medio de las dificultades, porque no sabe para dónde va Jacob. Pero él hace 4 cosas, que le pide 4 señales a Dios. Y luego él se compromete. Jacob se compromete y dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tú dices: pastor, todo estaba bueno, pero no hubiese mencionado eso. Jacob está tan agradecido con Dios y le dice: Dios, si tú me das todo esto, si tú me bendices, si tú me guardas, si tú me sacas, si tú me ayudas en este desierto, si tú me provees, tú vas a ser mi Dios. Y de todo lo que tú me dieres, apartaré el diezmo para ti, porque me doy cuenta que eres mi fuente, eres mi proveedor. Dios se compromete siempre. Y la Biblia dice, si tú lees toda la historia, te vas a dar cuenta que cuando Jacob regresa, 20 años después, Jacob regresa a su tierra, él viene multiplicado. Te dije antes, 3 cosas hará Dios si le obedecemos, si le creemos, si confiamos en Él. Él va a proveer. Dios proveyó comida a Jacob mientras llegó a Padán Aram y mientras estuvo en Padán Aram. Dios proveyó vestido. Sí, Señor, proveyó vestido. Tuvo vestido, 20 años estuvo ahí. El Señor lo multiplicó. Hubo crisis, sí, hubo crisis, hubo problema. Trabajó 20 años, todos sabemos la historia, sin salario, sin tener un sueldo, Jacob. Y Dios estaba ahí, Dios estaba mirando a Jacob cómo trabajaba en la casa de Labán, de un suegro malo, de un empresario malo. Pero Dios había puesto la mirada que esa tierra, que esa herencia, que esa empresa le pertenecía a este hombre. Y todos sabemos cómo sale Jacob. Viene rico, Jacob viene multiplicado, Jacob fue aumentado, Jacob le proveyó Dios y le aumentó. Y todos sabemos la historia y cómo se constituye y termina peleando con un ángel poderoso. Y Dios le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel. Yo quiero decirte que si obedecemos, si creemos en el Señor, si oímos su palabra, Él nos va a sacar de las crisis más grandes. Él va a proveer, Él va a bendecirnos en los momentos más oscuros. En el momento de hambre, el Señor va a proveer comida para ti. Y quiero decirles que Dios es poderoso para hacerlo. Lo hizo con Isaac en Gerar, en el capítulo 26. Lo hizo con el papá de Jacob. Génesis capítulo 26, verso 1 al 4 dice que había un hambre. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Esas frases son grandes. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le está diciendo Dios a Isaac: quédate, confía en mí. Sé que hay hambre, sé que hay problema, sé que hay conflicto, sé que hay enfermedad, sé que hay dificultad, sé que se habla de recesión en el mundo, sé que se habla de dificultades aquí, sé que se habla de rumores de guerra por este lado, sé que se habla de muerte por todas partes, pero confía en mí. Yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, Isaac. Si me oyes, las cosas cambian. Mejor hagas algo, le dijo Dios en el verso 12 del capítulo 26 a Isaac. Mejor, en lugar de estar preocupado y en estar pensando en otras cosas, siembra en esta tierra. Y dice la Biblia que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Yo quiero decirte que en el año más duro, en el año más oscuro, en el tiempo más escaso, en el tiempo donde creemos que ya no, donde miramos que la aguja del velocímetro o del tanque de gas comienza a ir a la extra y que ya no hay nada, cuando miramos que quizás la vasija de aceite ya no tiene absolutamente nada, o cuando la cuenta que teníamos como soporte ya no hay nada. Es el momento cuando necesitamos creer que Dios está a punto
No sé si me vas a entender hoy. Dios está a punto de hacer algo grande sobre ti, porque es el momento cuando Dios dice: me he comprometido con tu vida, con tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu empresa. Me he comprometido con todo lo que tú eres, porque te llamé para bendecirte, para salvarte, para perdonarte, pero también para proveerte. Yo estoy comprometido, dice Dios, contigo. Esto es maravilloso. Y la Biblia dice que Isaac dice que sembró, cosechó, se hizo tan rico que todo el gobierno le tuvo envidia a Isaac. Y comenzó a excavar los pozos que los filisteos habían aterrado a su padre Abraham. Y comenzó en medio del hambre, en medio de la pobreza sembró, en medio de la escasez sembró, en medio de la dificultad sembró, en medio de donde todo mundo estaba pensando lo peor. Isaac hace lo que Dios le está diciendo. Pueblo de Dios, creo que necesitamos oír a Dios y hacer lo que el Señor nos manda hacer en este tiempo, porque no vamos a perecer, porque Dios va a hacer cosas grandes. Y estoy terminando este mensaje y diciendo, un ejemplo más es Elías. Dios le dijo a Elías: quiero que te vayas al arroyo de Querit. Todos sabemos la historia de persecución de este hombre. Y fue obediente Elías y se fue al arroyo de Querit. Y ahí pasó un tiempo en Querit. Y estuvo tomando agua del arroyo mientras había el problema de escasez, porque había el problema de hambre y había el problema que no había lluvia. Dice que los animales morían porque no habían pastos en esa época, y los hombres también estaban muriendo. Y el profeta es enviado al arroyo de Querit, y en el arroyo de Querit estuvo un tiempo, pero de pronto, dice la Biblia, el arroyo se secó. Y tú dices: pastor, ¿qué sigue después? Confía. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios va a proveer para esas cosas. Dios solamente muchas veces está esperando que lleguemos al límite para Él intervenir y aparecer sobre esas cosas. Otra vez le dijo Dios: muy bien, quiero que te levantes de aquí. Y lo manda a otro lugar. Y cuando va a ese lugar, Dios envía animales que le lleven carne y que le lleven comida a este hombre. Envía ángeles también que lo puedan proveer. La palabra es proveer. Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Y comenzó a proveerle. Dios puede hacer que un ángel aparezca, quizás no como nosotros lo esperamos, pero sí como Dios quiere hacerlo, para bendecirte, para sacarte, para ayudarte, para darte una idea, para fortalecerte, para animarte en todas esas áreas en las cuales quizás estás agotado en este instante. Yo quiero decirte: Dios es tu proveedor, Jehová Jireh. En los días de Eliseo, una viuda se acercó a Eliseo y le dijo: tengo una deuda grande. Tu siervo, mi esposo, murió y me dejó con esta deuda. No sé qué hacer. El acreedor de esta deuda me está pidiendo como esclavo a mi hijo. No sé qué hacer. Y la Biblia dice que el profeta le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y él dijo: solamente tengo un poco de aceite nada más. Pues busca vasijas vacías y haz un acto de fe en ese momento. Solamente cree la palabra y enciérrate en tu casa y comienza a pasar del poco de aceite que hay en esa vasija, la vasija vacías. Y la Biblia dice, y todos sabemos esa historia, que esta mujer se hizo empresaria, vendió aceite, pagó la deuda que tenía y vivió el tiempo de crisis con lo que le sobró. Dios es nuestro proveedor. David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta noche yo quiero invitarte a confiar en el Señor, a creer que Dios va a proveerte. Él va a proveer para esa universidad. Él te va a ayudar a pagar esas deudas. El Señor va a hacer cosas extraordinarias si lo creemos. El Señor va a hacer que las cosas comiencen a abundar, a multiplicarse, que lo poco se vuelva mucho, porque todo lo poco en las manos de Dios se vuelve mucho. Eso lo miramos en la Escritura. Y Pablo dijo una palabra también: mi Dios suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y Jesús dijo: mirad las aves de los cielos, que no siembran ni recogen en granero, y mi Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros más, hombres de poca fe?
quiero decirle a esa persona que ha estado pasando crisis, está pasando crisis, Dios es tu proveedor. El Dios que te ayudó ayer, el que te sacó de esa crisis hace años, te va a sacar de hoy también, porque Él es tu proveedor. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo quiero declarar, Señor, milagros sobre las vidas de las personas que están conectadas hoy, sobre aquellos que están mirando este video. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú te puedas manifestar grande y poderosamente. Bendice tu iglesia, bendice cada hermana y hermano. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que el Señor sabe tu necesidad, Él conoce tu dolor, Él sabe tus lágrimas, Él sabe cuál es aquella cosa que te está agobiando, y Él va a proveer, porque Él es Jehová Jireh. Eso le dijo Abraham a su hijo: Jehová proveerá, hijo. Jehová va a proveer para esa escuela, Jehová va a proveer para pagar esas deudas, Jehová va a proveer para poder seguir adelante, para pagar esos carros, para pagar ese apartamento, para pagar esa casa, para pagar esas tierras, para pagar los recursos, para poder bendecir a otros. Y quiero decir, te sobrará en abundancia para poder bendecir el reino de Dios y bendecir también a otras personas, si lo creemos. Recuerda lo que dijo el Salmo 81, lo que dijo Dios ahí: si mi pueblo me hubiese oído, si mi pueblo me escuchara y viviera como yo quiero, yo destruiría a sus enemigos y yo la alimentaría con la mejor comida y le daría de beber de la miel de la roca. Padre, gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Creo que tú vas a proveer. Gracias, Señor, porque estás proveyendo, y gracias, Señor, porque vas a proveer para todo. Padre, en el nombre de Jesús, también quiero orar por los enfermos ahora. Toca, Señor, porque no solamente eres Jehová Jireh, eres Jehová Rafa, eres Jehová sanador. Sana y toca a ese enfermo, Señor. Llega a ese hospital. Oro por mi hermana Odali, que está en el hospital. Oramos por ella en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, declaramos aliento del cielo, Señor, sobre esos pulmones y sobre esas personas que están hospitalizadas. Oramos también por aquellos que no te conocen, para que puedan tomar su decisión por ti, Señor. Que ellos puedan reconocer que tú eres la fuente no solamente de las bendiciones materiales, sino de la vida eterna también. Y tú que me estás escuchando y quieras recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por proveer, Señor, por proveerte a ti mismo, por salvarme a mí en la cruz y perdonar mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te entrego mi corazón y transforma mi vida en el hombre y la mujer que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.